no es una tertulia, no es una entrevista, es el conversatorio. Y conversamos con Andrés Caparrós, que bueno, es presentador, es poeta, es escritor, es cantante, periodista, y la verdad es que podríamos seguir contando muchas más cosas sobre él, engordando su currículum, pero entonces no nos quedaría tiempo para la charla. Les invito, por lo tanto, a que nos acompañen estos minutos de conversación con Andrés Caparrós. Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo en Madrid, recluido en mi casita de Villanueva de la Cañada. Imagino que tampoco tú sales mucho, porque si bien es cierto que Madrid, ay Dios mío, qué lamentable liderazgo es ese, está a la cabeza de España en el número de, bueno, ya sabes, ¿no? En Almería también hay más de lo que hubo Bueno, en la primera fase, ¿no? claro, efectivamente. Hay más, pero fíjate, y para eso a los que estáis fuera, yo os aconsejo sobre todo paciencia, como se suele decir, tranquilidad y buenos alimentos. Es decir, un poquito de paciencia. ¿Por qué? Almería, cuando acabó el confinamiento, empezó, como todas las demás provincias, empezó a subir, primero despacito, después muy deprisa. Hemos llegado a momentos de muchísimos contagios. De hecho, venimos de una semana en la que hemos superado prácticamente los 100 contagios diarios, en casi todas las ocasiones. Pero ojo, hemos empezado a bajar en otras cosas. Hemos empezado a bajar en hospitalizaciones. Hemos empezado a bajar en la cantidad de gente que está en la UCI. Han comenzado a aumentar las altas hospitalarias, la gente curada. Eso sí, tenemos que lamentar que también llevamos prácticamente 2 semanas de 1 o 2, incluso 3 y hasta 4 muertos cada jornada. Porque como ya sabes, esto, como el bicho se meta en una residencia de ancianos, la cosa se complica. Sí. Y bueno, por eso digo que un poco tranquilidad, que portándonos bien, esto se le puede ver color incluso en Madrid. Ya. No, hombre, se trata de eso, a ver qué da de sí la reunión de hoy lunes entre el presidente Sánchez y la presidenta Díaz Ayuso, tan cuestionada. Y yo no sé si por motivos reales, constatables, o también hay alguna intencionalidad política en eso. Por cierto, ¿cuál es desde Almería y desde tu perspectiva la nota habría que darle, que merece la Junta de Andalucía en general y las autoridades sanitarias provinciales en la medida en que les puede corresponder? ¿Qué sensación hay entre Bueno, vosotros? yo creo que es verdad que hemos tenido pues un momento álgido de muchos contagios. Ha habido también una temporada, la semana pasada, incluso la anterior, en la que lo normal era superar los 1.000 contagios diarios. Incluso hemos llegado, creo recordar, que a 1.400 en un día en toda Andalucía, es decir, mucho. Pero aún así, yo creo que no se está haciendo mal, porque pese a las críticas que está habiendo desde la oposición, oye, los datos, si los contrastamos con la época más dura de la pandemia, es decir, de la época del confinamiento, pues sí es verdad que son peores, pero es que son peores en todos sitios, no es solo aquí, no de la gestión propia de la Junta de Andalucía. Y claro, si nos vamos, como a veces hace el PSOE, diciendo, es que en Andalucía están los contagios desbordados y eso es culpa de la Junta, claro, eso tiene un riesgo, y es que se les vuelve en contra. Es decir, si el aumento de contagios ahora es culpa del gobierno andaluz, quiere decirse que hasta ese momento los contagios que había eran culpa del gobierno central. Si ahora está habiendo fallecimientos, quiere decirse que antes, que había muchos más fallecimientos, era culpa del gobierno central. Entonces, yo creo que ese juego, ese politiqueo, porque eso no es hacer política, eso es politiqueo, es lo que está
dañando mucho Ya. todo este debate político. Lo digo también por el caso vuestro allí en Madrid de Ayuso y Pedro Sánchez, porque Ayuso le había pedido entrevistas y reuniones a Pedro Sánchez desde hace meses y Pedro Sánchez no le había hecho ni caso. Ahora sí. Ya. ¿Por qué? Ya, pues eso es una maniobra más, es un punto más, un paso más en la estrategia del mercenario, porque viene a cuento recordar la definición que hizo Paco Vázquez del secretario de Estado, ¿no? España está en manos de un mercenario. Claro, es que ha sido aguado, ha sido un gesto al vicepresidente de Madrid para que se apunte el tanto de haber logrado el acercamiento entre el gobierno central y el gobierno autonómico. De todos modos, precisamente hoy leemos el comunicado del Colegio de Médicos de España, ¿no? Quejándose justamente de esto, de que los políticos estén, en fin, jugando a ver quién se lleva el gato al agua, ninguneando o dejando, digamos, en segundo término lo que debe ser absolutamente prioritario. Claro, oye, fíjate. Sí, sí, dime. No. No, iba a comentar solamente que una prueba de este politiqueo del que estamos hablando. Resulta que ya se han iniciado infantil, primaria, la universidad, la secundaria, el bachillerato, ya está todo en marcha. Bien, pues en Andalucía hemos tenido críticas muy curiosas, porque hemos tenido críticas tanto a las medidas que estaba anunciando el gobierno andaluz, como los mismos criticaban que el gobierno andaluz estaba paralizado y no tomaba ninguna medida. Es decir, o lo uno o lo otro. O te quejas de que no se toman medidas, o te quejas de las medidas que se toman. Lo que no puede ser es que un día por la mañana digas, hay que ver el gobierno andaluz, está paralizado, no toma medidas, los colegios no son seguros porque no hay medidas, y por la tarde digas, las medidas que está tomando el gobierno son muy malas. Claro, ese mensaje al final llega a la gente y ve confusión. Oye, quedándonos en Almería, ¿cómo está quedando el alcalde? Porque leo unas críticas de la oposición que no lo califican, digamos, con matrícula de honor. ¿Cuál es el nivel de inquietud, de interés o de desinterés que hay, de aprobado o de suspenso al alcalde de Almería en cuanto a todo esto? Bueno, alcalde y diputación también, Sí, de paso. el gobierno y la oposición en general. Bueno, yo iría a un dato, el mejor dato con el que podemos medir la nota que le ponemos a nuestros políticos, si no tenemos una encuesta, es directamente las elecciones. Y lo que podemos ver es que el Partido Popular en estas últimas elecciones municipales, en las que por primera vez se presentaba Ramón Fernández Pacheco, que hay que recordar que en el anterior mandato, pues quien había ganado, que era Luis Rogelio Rodríguez, dejó la alcaldía y se fue al Senado y se le sustituyó por Ramón Fernández Pacheco. Una maniobra un poco curiosa porque Ramón iba, creo recordar, que el número 7 en la lista, o sea que no era el número 2 ni el 3, era, creo recordar, que el 7, concejal de Cultura, y se hizo con la alcaldía. Entonces había bastante interés por saber si en esos 3 años y pico, 3 años y pico, iba a haber conquistado el espacio que dejaba Luis Rogelio. Y oye, no solo lo conquistó, sino que avanzó. Es decir, el Partido Popular en las últimas elecciones municipales, con Ramón Fernández Pacheco, ganó en voto y ganó más concejales de los que tenía. El Partido Socialista no puede decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro que hay críticas, pero yo creo que son también críticas en ocasiones, como decía antes, como con respecto al gobierno andaluz. A veces cuando uno ha gobernado y empiezan a recordarle lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, pues lo tiene complicado. Y en este caso concreto, es verdad que hay problemas en la ciudad, pero no me parece que sean problemas con excesiva enjundia. O sea, es decir, que una calle está sucia,
sí, que dos calles están. Bueno, pues se están limpiando, se está haciendo tal, pero no hay así como una crítica de fondo dura, una contestación a una parte importante de la gestión, no hay acusaciones de, no sé, de corrupción como hay en otros sitios, o de malversaciones, no hay acusaciones de historias de estas, ¿no? Es todo pequeños detalles que, oye, al que le afectan, pues lo tiene en cuenta. Oye, hablemos ahora de autocrítica. Tú que estás ahí a pie de obra en todos los mentideros de la informativos de Almería, ¿hay autocrítica? ¿Hay algún miembro del PSOE que sotto voce en privado reconozca algún fallo del gobierno central, o no se atreven a hacerlo ni debajo del agua? Que a mí me hayan dicho, no. Y con algunos socialistas hablo, pero no. Están muy, no sé si unidos en la palabra, porque hay tensiones internas, tensiones que yo creo que pronto se van a empezar a evidenciar otra vez, porque es muy posible que haya una sustitución de Susana Díaz y eso va a reabrir heridas, a no ser que se haga bien. Y entonces, bueno, ahora mismo están unidos porque saben que lo que toca es defender al gobierno central y lo que toca es mantenerse fuerte para ver si logran limar un poquito a Unidas Podemos y obtener mejores resultados en unas próximas elecciones. Yo te decía por eso, porque claro, Unidas Podemos, Pablo Iglesias va por todas, con declaraciones, con patadas de burro, diría yo, ¿no? Como esa de decir que ahora mismo el objetivo fundamental de Unidas Podemos es acabar con la monarquía y que venga la república, ¿no? Es decir, cosas fuera de lugar. Que es afán de protagonismo en lo que puede ser una pugna interna entre los dos partidos de la coalición. Y eso, de algún modo, tiene que ser motivo de comentario. Sobre eso tienen que opinar también, y seguro que opinan, aunque no lo digan. Ya digo, es momento de callarse y de tirar para adelante, ¿no? Pero algo tiene que haber, alguna inquietud tiene que haber en esta situación en la que esas diferencias que se constatan entre ministros de un lado o de otro, pues hombre, el tiempo lo dirá. De momento, lo que la encuesta, precisamente hoy, Rafael, la encuesta de La Razón señala que, aunque ha frenado un poquito el ascenso del Partido Popular, pero está ya muy cerca del PSOE, cosa que evidentemente no señaló la última encuesta de hace no mucho tiempo del CIS de Tezanos, ¿no? Que le da una ventaja, vamos, muy grande al PSOE en relación con los demás. En fin, hay motivos de inquietud, me parece a mí. Sí, claro, lo que ocurre es que yo además te puedo hacer referencia no a quién, sino el que me dijo un socialista hablando de este tema. Ya te digo, mucha unión, mucho apoyo al PSOE, pero cuando yo precisamente le comentaba lo mismo que estás diciendo tú, oye, fíjate, Unidas Podemos, cómo se nota la tensión, cómo se nota tal, dices, déjalo, como dándome a entender que tampoco les preocupaba a ellos mucho que Pablo Iglesias y compañía tomaran esos derroteros, porque entendían que eso contra el único que iba a tener una mala respuesta electoral es contra el propio Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Porque la gente va a percibir que hay una izquierda razonable, que es el PSOE, Pedro Sánchez, y bueno, y luego que claro, van a pedir a la gente de izquierda, oye, por favor, votadnos a nosotros, porque si no, mirad qué compañía llevamos, ¿no? Ya. Bueno, como se dice, como se dice, el control de Radio y Televisión Española lo toma, eso es al menos lo que se oye por Madrid, ¿no? Que va a ser cosa dependiente de Unidas Podemos.
Yo no sé si Unidas Podemos va va a darle el mismo protagonismo a lo que venga del PSOE que a lo que pueda venir de Unidas Podemos. En fin, ellos verán, ¿no? Sí, no, pero te iba a comentar, por ejemplo, un detalle que has comentado, lo de Pablo Iglesias y la República, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, yo soy republicano. Es más, yo creo que cualquier demócrata tiene que ser republicano. Es decir, no parece sensato que a esta altura, pues, la jefatura del Estado sea un cargo por designio divino. Pero ahora bien, cada cosa en su momento. ¿Cómo es que la prioridad para un partido político a día de hoy es implantar la República? ¿Pero estamos locos o qué? Que tenemos más de 50.000 personas muertas por el coronavirus, que tenemos miles de personas contagiadas, que tenemos hospitales que pueden volver a colapsarse, que tenemos el 19% del ingreso mínimo vital, solamente se han gestionado el 19% de las solicitudes, que de los ERTE a 18 de agosto, que fue la última cifra que miré yo, había 150.000 personas todavía sin empezar a cobrar. Es decir, y resulta que nuestro problema como país ahora es el régimen. Me parece que es estar fuera de la realidad, ¿eh? Oye, por cierto, a propósito de la monarquía, el rey ha estado en Almería, ¿no? ¿Fue ayer o cuándo ha sido? Sí. Ayer, pues, para participar en la conmemoración del centenario de la Legión. Bueno, todo el mundo en Almería sabe, pero para los que nos ven desde fuera de Almería, pues aquí hay una base militar en Viator, una base de la Legión, bastante activa, en cuanto a que, bueno, pues precisamente por nuestra ubicación somos casi uno de los puntos fijos por los que tienen que pasar casi todos los que van a alguna misión a África, y los que vuelven también, casi todos antes de llegar a Madrid o a otro sitio, casi tienen que hacer escala en Almería. Por lo tanto, es una base muy, muy activa, y sí estuvo el rey, descubrió una placa conmemorativa. Y por cierto, que claro, estaba la ministra de Defensa, de la que se rumorea por ahí que puede ser sustituida por Susana Díaz. Ya veremos qué hay de eso. No me digas, por Dios, quitar a una de las dos ministras más claramente buenas y eficientes, que son las dos, la ministra de Defensa y la ministra de Economía. Si se va Margarita Robles y viene Susana Díaz, pues que Dios nos ampare, digo yo, no sé. Sí. Claro, la idea ahí un poco es como comentábamos antes, ¿no? Intentar quitar a Susana Díaz de la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía, porque parece ser que las encuestas internas de los socialistas no le dan demasiado buenos resultados. Pero claro, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, hay una forma más fácil, que es la típica patada hacia arriba, ¿no? La nombra ministra. ¿Cómo se va a negar a ser ministra? Pues ya está, se va a Madrid. Eso, Rafael, perdóname que te interrumpa, eso me huele más a mí a una iniciativa de la propia Margarita Robles. Yo me apostaría ahí una ración de gamba roja de garrucha. Pues no está mal. Porque yo creo que Margarita Robles, como la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, tienen que estar hasta las narices de Pablo Iglesias. Oye, por cierto, la base de Aviator Álvarez de Sotomayor, que creo que está también muy, muy asediada por el coronavirus. Leo aquí. ¿Es posible? Sí. Lo que pasa es que, claro, a ver, en la base hay gente que vive allí, pero la mayoría vive fuera. Es decir, pues no pueden ser algo ajeno a la realidad social que está viviendo la provincia, ¿no? Como pasa también, bueno, pues últimamente me llama mucho la atención algunos comentarios sobre la inmigración y el COVID-19, ¿no? Porque, oye, es más probable que un inmigrante que llega en patera se contagie aquí a que nos llegue contagiado.
Yo ayer mismo por la playa iba y había 20 y tantos chavales jóvenes haciendo saltos con las boyas y eso, que lo habrás visto. Bueno, pues dice, a ver, y luego que si inmigrantes, que si no sé qué. A ver, si es que hay responsabilidad generalizada, ¿no? O sea, sí. Pero yo en estos casos siempre digo lo mismo, Rafael. ¿Para qué están los medios de comunicación públicos? Los privados también. Nosotros ahora mismo estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, pues concienciar a los más jóvenes. Pero esto tiene que ser una especie de agresión total, inmersión total en el mensaje desde Radio Nacional, todos los medios, los centrales y los autonómicos, todos a una. Por favor, que es que te puedes ir contagiar, y si no te contagias tú, vas a contagiar a tus padres o a tus abuelos. Y esto no puede ser una cosa que se diga aquí y luego ya se repita a los 3 o 4 días. Es que a todas horas hay que estar mentalizando a la gente. Fíjate que yo soy, como creo que lo serás tú, muy crítico con Fernando Simón. Pero quizá una de las cosas que sí me ha gustado de él fue, y algo que se le criticó, cuando habló de los youtubers y de los influencers. Es que yo creo que la cosa va por ahí. La mayoría de los jóvenes, desgraciadamente, no leen periódicos de papel, eso, vamos, ni uno. Prácticamente no consultan la prensa a través de lo digital, siguen otras vías de información y se interesan por otro tipo de temas. Entonces, claro, de alguna manera hay que llegar a ello. Yo creo que efectivamente por Facebook, Twitter, Instagram, todo este tipo de redes sociales, que son las que principalmente les llegan a los jóvenes, son las que hay que utilizar, y además por mecanismos indirectos, o sea, no el típico anuncio, el típico banner, no. O sea, tiene que ser un mensaje indirecto para que les cale. Están saturados de la publicidad, del impacto publicitario, y eso lo tienen superado. Entonces, hay que buscar otras vías de llegar a ellos y pedir que sean responsables, claro. Oye, qué bien quedas ahí, Rafael, con tu biblioteca, con tus libricos, con tus cuadros, qué bien. Sí, pues además que tú, el magnífico estudio que tienes de radio y de televisión. Sí. Oye, tenemos que usarlos más, tenemos que tener más charlas y tenemos que incorporar además a algún amigo. Me encantaría que tuviéramos, sería interesante una reunión a 4 con alguien del PP y con alguien del PSOE debatiendo sobre todo esto que hemos apuntado nosotros y que es pues la actualidad viva, ¿no? Viva e inquietante de nuestro país ahora. Te mando un abrazo y charlamos en cualquier otro momento. Cuando quiera volvemos a recuperar estas charlas. Venga, un saludo. Igualmente, Rafael. Hasta luego.